Bienvenidos nuevamente. Vamos a rematar este subcapítulo 4.5, donde veíamos cómo determinar las composiciones de los compuestos en un sistema reactivo que alcanza el equilibrio. En la sesión pasada vimos cómo determinar, o vimos la manera general de conectar la constante de equilibrio con las composiciones de los compuestos y abrimos, ¿no es cierto?, solo para la fase gas, y ahora lo que nos queda, ¿no es cierto?, es ver el punto B y atacar las reacciones en fase líquida. Lo que vimos anteriormente es que la constante de equilibrio a una determinada presión y temperatura, que ya sabemos cómo calcular, está conectada con la productoria de las actividades. Y la actividad en fase líquida se expresaba como la composición multiplicada por el coeficiente de actividad. Recuerden cuando vimos que en mezclas ideales la actividad es equivalente a la composición, ya que el coeficiente de actividad es 1. Pero en general, en el mundo real, ¿no es cierto?, es la composición multiplicada por el coeficiente de actividad, que nosotros sabemos cómo calcularlo, utilizando los modelos líquidos, ya sea Van Laar, Margules, Wilson, la ecuación simétrica, etcétera, etcétera. Por lo tanto, reemplazando esto en la productoria, me queda esto que está acá, y esto lo voy a separar en dos productorias: la productoria de las composiciones elevado al coeficiente y la productoria de los coeficientes de actividad elevado a coeficiente. De esa forma le puedo dar nombres similares al apartado pasado, y este será el K sub X, que depende solo de la composición, y este es el K sub gamma, que depende de los coeficientes de actividad. Por lo tanto, puedo finalmente decir que la constante de equilibrio queda en función del K sub X y el K sub gamma. En el supuesto que estamos hablando de una mezcla ideal, es decir, que todos los compuestos que quedan al final forman una mezcla ideal, en este caso líquida, entonces los coeficientes de actividad de cada compuesto, por definición, deben ser igual a 1, y por definición, entonces, el K sub gamma tiene que ser 1. Pero eso será solo en el caso de que hablemos de una mezcla líquida ideal. Ustedes ya tienen los parámetros como para estimar si un sistema líquido es ideal o no, o qué tanto se acerca, o qué tan bueno es suponer que es ideal, ¿ya? Pero sabemos que en los líquidos las cosas no funcionan muy idealmente. Bueno, si no, tenemos que entrar en los cálculos de los coeficientes de actividad. Entonces, como conocemos la forma, conocemos cómo determinar las constantes, este subcapítulo 4.5 lo que busca es llegar a determinar nuevamente las composiciones. Es eso lo que queremos llegar. Veámoslos a través de un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo bastante simple. Vamos a colocar ejemplo. Vamos a colocar para un sistema reactivo del tipo 2F dando B en fase líquida. Determinar letra A, vamos a determinar la conversión a 25 grados Celsius y un bar. Vamos a dar como dato que la mezcla o el sistema líquido, la mezcla líquida entre el compuesto F y B
se modela adecuadamente por la ecuación simétrica, donde la constante simétrica A queda en función de la temperatura del tipo 4 menos 0,008 multiplicado por T, donde la temperatura está en Kelvin. Ya. Esto es un sistema líquido donde vamos a pensar, ¿no es cierto? Vamos a colocar aquí, ¿no es cierto? Mejor suponer inicial un mol de F. Es decir, vamos a pensar en un sistema cerrado en el cual tengo un mol de F puro y dejo que reaccione a las condiciones estándares 25 grados Celsius y un bar. La diferencia es que son líquidos, tanto F como B. Al final, en el equilibrio, voy a tener el compuesto F y también el compuesto B en una mezcla líquida, la cual se dice que se modela adecuadamente por la ecuación simétrica, donde tengo la constante en función de la temperatura. Por lo tanto, lo primero que debo hacer acá, ¿no es cierto?, es, determinar la constante de equilibrio a las condiciones que me dan. Y luego de eso, voy a hacer el cálculo de la conversión y también de las composiciones finales. Entonces, vamos a, en primera instancia, vamos a determinar la constante de equilibrio a un bar y 25 grados Celsius. Para eso, la recomendación es trabajar con esta tabla. Compuesto, coeficiente estequiométrico normalizado y el G de formación, que es lo que necesito. Recuerden que la constante de equilibrio a P y T es menos el delta G de reacción a P y T dividido en RT. Por lo tanto, necesito los G de formación a 25 grados Celsius y un bar. Y tengo el compuesto F y tengo el compuesto B. Los coeficientes normalizados salen de la estequiometría. F, su coeficiente estequiométrico es 2, el normalizado por ser reactante es menos 2 y el caso de B es 1. Los G tengo que darlos porque evidentemente esto no lo pueden encontrar en tabla, pero los G que tengo acá anotados para el compuesto F lo voy a colocar en azul para que entiendan que son datos que son proporcionados. F es menos 120 Joule mol y en el caso de B es menos 800 Joule mol. Con esto puedo determinar el delta G de la reacción y con el delta G de la reacción, a un bar y 25 Celsius, recuerden que es la suma producto, o sea, la suma producto, es decir, este vector multiplicado por S, este por S, más ese por S. Y ese delta G de la reacción me da menos 560 Joule mol. Aquí uno se puede detener un momento y decir, el delta G resulta ser menor que 0. Por el hecho de ser menor que 0, inmediatamente nos da una noción de que esta reacción química que estamos trabajando va a ser
preferida o privilegiada por la naturaleza, por lo tanto, es de esperar que la conversión sea alta. Una vez que tengo el delta G de reacción, puedo calcular la constante de equilibrio utilizando la ecuación de acá. El logaritmo de la constante a 1 bar y 25 Celsius me da 0,226 y la constante a estas condiciones es 1,2536. El valor de la constante resulta ser mayor que 1, lo cual en la conciencia rápida, ¿no es cierto?, en el análisis rápido, me dice que tengo más productos que reactantes. A pesar de que el valor es 1, alguien podría decir, oye, la constante es muy chica. No, recuerden que valores muy chicos, ¿no es cierto?, nos arrojaban incluso alguna conversión bastante apreciable, como en el ejercicio anterior. Por lo tanto, si quiero conversiones cercanas al 100%, es muy probable que el valor de la constante sea muy grande, 10 elevado a 10, a 20, a 30. Por lo tanto, es muy probable que esta constante nos va a dar una conversión apreciable, pero nunca tan alta. Ok, con esta constante de equilibrio ya, ¿no es cierto?, he terminado la primera parte, que es la determinación de la constante. Si me preguntaran por la constante, ¿no es cierto?, a otra temperatura, a otra presión, tendría que seguir los procedimientos que ya he conocido. Lo que viene a continuación, entonces, es determinar la segunda parte, es determinar las composiciones y conversión. Entonces, para eso me voy a la otra parte, ¿no es cierto?, de la ecuación, que establecía que la constante de equilibrio era igual al K sub x multiplicado por el K sub K. Recordemos un poco la reacción, que es del estilo 2F dando B. Por lo tanto, aquí voy a escribir lo siguiente. El K sub x es la productoria de las composiciones elevado al coeficiente estequiométrico. De acuerdo a eso, esto es el x sub f elevado al coeficiente del f, que es menos 2, multiplicado por el x sub b elevado a 1. Esto finalmente es x sub b partido por x sub f cuadrado. El K sub gamma es la productoria de los coeficientes de actividad elevado a esto. Esto es exactamente lo mismo, el de f a menos 2 por el gamma de p. Y esto se transforma en el coeficiente de b partido por el de f al cuadrado. Por lo tanto, y a raíz de todo esto, la constante de equilibrio a p y t es igual a esto multiplicado por eso. Y ahora debo ir a la interpretación de los coeficientes de actividad. ¿Y cómo interpreto los coeficientes de actividad? Está asociado al modelo matemático que estoy utilizando. En este caso, la ecuación simétrica. ¿Y qué me decía la ecuación simétrica? Me decía que el logaritmo del gamma del compuesto f, el logaritmo del gamma 1, es igual a la constante simétrica por la composición del otro compuesto al cuadrado, y el logaritmo del gamma del compuesto 2 es la constante simétrica por la composición del compuesto 1, f, al cuadrado. Por lo tanto, esto se trata de reemplazar, sacar la exponencial y reemplazarlo acá, y nos va a quedar una ecuación algo complicada, pero no tanto. En este momento, tal vez, voy a reemplazar todo acá, mejor, la constante de equilibrio a P y T
es igual al x sub b, x sub f al cuadrado, multiplicado por la exponencial, el gamma sub b, de a por x sub f cuadrado, dividido por la exponencial de a por el x sub b, pero todo esto al cuadrado. O sea, queda algo así al cuadrado y todo esto al cuadrado. Como ya conozco el valor de la constante de equilibrio, entonces me quedan dos incógnitas acá, xf y xb. Pero sin embargo, como es un sistema binario, solo tengo el compuesto b y f, yo sé que xf más xb es igual a 1. Por lo tanto, lo puedo reemplazar. Sin embargo, si este fuese una reacción con 2 o 3 o 4 compuestos, entonces el sistema final no sería un sistema binario, sería un sistema ternario, cuaternario, etc. Y esto ya no podría solucionarse. La única forma de enfrentar esto cuando se trata de un sistema ternario o cuaternario al final es utilizar el balance de materia con la coordenada de reacción. En este caso sale más simple de esta forma. O sea, reemplazando xb por 1 menos xf acá y resolviendo. Pero vamos a hacer el procedimiento, es decir, hacer los balances de materia. Para eso, ¿no es cierto?, voy a colocar aquí balances de materia. Hago la tabla con los compuestos, el coeficiente normalizado, los moles iniciales y los moles finales. Compuesto F, compuesto B, menos 2, 1, coeficientes normalizados, moles iniciales, me dijeron que hay uno de esos y no hay moles de B al principio. Por lo tanto, los moles finales, de acuerdo a la fórmula, son los moles iniciales, coeficiente estequiométrico normalizado y la coordenada de reacción. Por lo tanto, este me queda 1 menos 2 por epsilon y este me queda 0 más 1 por epsilon. Y con esto puedo calcular las composiciones finales de cada compuesto. Aprovecho de calcular los moles totales, que me da 1 menos epsilon, y esto me queda dividido por 1 menos epsilon, y esto me queda epsilon partido por 1 menos epsilon. Y tengo las composiciones en función de una sola incógnita, que es la coordenada de reacción. Podría tomar esto y reemplazarlo acá y me queda una ecuación, un chorizo cada vez más grande. En este caso es más fácil resolver reemplazando esto acá, es mucho más simple. Pero si estoy hablando de que al final tengo 3, 4 compuestos, la única alternativa es esta. Si desarrollo, ¿no es cierto?, esto que está acá, resolviendo, el resultado, recuerden que la constante de equilibrio, resolviendo para la constante a 25 grados Celsius y 1 bar, que es igual a 1.2536 epsilon, perdón, x sub el x sub f arroja un valor de 0,554. Este valor, ¿no es cierto?, lo tengo acá, esto da 0,554, por lo tanto puedo despejar el epsilon, y el epsilon arroja un valor de 0,308. Y conociendo el epsilon, entonces puedo calcular la conversión. Observen que de acuerdo a esta constante de equilibrio a 25 grados Celsius y 1 bar, el compuesto F tengo un 55%.
Y recuerden que al principio tenía 100% de F porque había solamente F puro. Al equilibrio tengo prácticamente la mitad de F. Se consumió gran parte del F, del compuesto F. La coordenada de reacción y necesito determinar F. Para eso, recordemos cómo se calculaba este F. Y recuerden que F, la conexión entre el factor de conversión y la coordenada era menos el coeficiente del limitante por E y partido por los moles iniciales del limitante. En este caso, el limitante es el único reactante que hay, por lo tanto esto es 2 por epsilon y partido por 1. Eso quiere decir que la conversión es 2 veces el epsilon y esto da F igual 0,62. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que tengo un 62% de conversión. Esta es la forma en la cual se trata la mezcla líquida. Es muy parecida a la mezcla gaseosa, pero el problema es que como en las mezclas líquidas en general es poco ideal, siempre o lo más razonable es utilizar los coeficientes de actividad en el famoso K sub gamma, lo cual me va a dar más precisión en los cálculos. Y la forma de hacerlo es así, apelando a algún modelo líquido como Van Laar, Margules, Wilson, etc. para determinar, una vez que yo conozco la constante, puedo determinar las composiciones. Y con eso puedo llegar a determinar finalmente la conversión. Lo que viene a continuación es tal vez hacer ejercicios un poco más complejos, que van a ser la última parte, ¿no es cierto? Y cerramos este ramo de termodinámica química, aparte de cerrar este gran capítulo de equilibrio químico. Nos vemos.